Muy buenas noches, señoras y señores. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se complace con la presencia de todos y cada uno de ustedes, en continuación con el ciclo de conferencias que para el presente semestre se han organizado. Esta noche, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se siente muy complacida, muy orgullosa de poder presentar ante todos ustedes a el gran pintor mexicano, el señor José Luis Cuevas. A continuación, vamos a ceder el micrófono al doctor Enrique Cortázar Gaitán a efecto de que nos haga una breve semblanza de este tan distinguido personaje. Gracias. Bueno, para no alargar mucho esta presentación, yo creo que sería redundante hablar de la gran trayectoria de José Luis Cuevas como pintor, como hombre de letras, como hombre polemista. Brevemente diré que José Luis Cuevas nace en la Ciudad de México en febrero de 1934, que su pintura, su obra ha sido, perdón, 44. Su obra ha sido reconocida en todo el mundo, es uno de nuestros pintores realmente universal. Sus exposiciones individuales sería interminable enumerarlas, pero ha estado en las principales capitales del mundo, Estados Unidos, Europa, Asia, Oriente, Sudamérica. El mes pasado tuvo una exhibición en Viena, en la Galería Albertina. Este mes está preparando una exposición para Buenos Aires. Voy a pedirle al compañero Pedro Cruz Garay, colaborador de la revista Siempre, que nos dé una breve semblanza sobre nuestro distinguido José Luis Cuevas. Muchas gracias. Voy a tratar de leer un prefacio de un ensayo que es un poco más extenso, pero que en obviedad de tiempo voy a recortar. Y ahora ya me pusieron un predicamento porque yo tengo la fecha 34, no sé si es la... ¿Sí? Bueno, sí. Bueno, José Luis Cuevas nace en México, Distrito Federal, en el año 1934, en los altos de una fábrica de papel ubicada en el popular Callejón del Triunfo, en donde en el piso rústico de la casa empieza a emborronar con carbón todo el papel que encontraba disponible. Al frente de su casa se abrían oquedades sospechosas, semiocultas, con puertas como de cantina, en donde unas prostitutas sórdidas exhibían sus abotagadas facciones, sus rostros coloreados en exceso, algunos dientes de oro o sin ellos. Este ambiente de purulencia y llagas al aire marca en definitiva lo que habría de ser la trayectoria de un dibujante prodigioso, continuador de una rica tradición española que oscila su trazo entre el realismo y el expresionismo, que rescata las posibilidades del ordinario mostrando su otra cara, quizá la verdadera. De esta manera, no es gratuita la presencia constante de Goya y en cierta manera Picasso, quien en un rasgo que deja atrás el compromiso para dar paso a una solidaridad más honda, la identificación, compra 2 dibujos de la primera exposición del joven Cuevas en París, en la Galería Edouard Lev, en 1955. Pocos como Cuevas han logrado descender a las profundidades del inconsciente. Si en nuestra literatura es escasa, por no decir nula, la asimilación del legado tenebroso de Dostoyevsky o Kafka, en donde la atmósfera eslava y judía se mezclan para dar luz a un cúmulo de espectros y fantasmas, Cuevas, en otro ámbito, se convierte en el inquilino más fecundo de esta herencia cultural, porque de alguna manera el trabajo de Cuevas enuncia y habita estos espacios cerrados de antros y hoteles en donde las paredes no existen como trazo, pero que de alguna manera delimitan su contorno.
La expresión desorbitada de los rostros de sus habitantes solo nos conducen al mundo del suplicio, a la celda oscura de la condenación, de la tortura, a la mazmorra que los contiene como sujetos del mal, de donde a veces son rescatados del género negro por la ternura vuelta a color, como en las series Cuevas en Charenton, Mercado de Carne en Hamburgo, Crimen por Cuevas, etc., en donde los ocres, azules y naranjas disimulan el mundo de tugurios que invaden su obra. Irónico espectador de la miseria humana, implacable en la expresión por medio de una línea que no obedece conductismos formales, que se desparrama por el papel en multitud de opciones, Cuevas, al igual que Balzac en la literatura, nos muestra actitudes, maneras, atavismos, pero a diferencia de este, no nos ofrece para aprender un mundo complicado, pero finalmente posible de asir, sino por el contrario, un mundo que se desfasa hacia espacios más íntimos y descarnados, el yo escudriñado por el ojo del artista que se siente testigo del guiñol cotidiano, de la truculencia que resulta de la expectación del otro, del que ve, del que presencia, del que extrae, para utilizar a Heidegger, la esencia de lo transmitido. Con Cuevas es imposible evitar la complicidad trágica del creador con el receptor, un receptor que muy rara vez puede sentirse soslayado de una realidad hiriente, punzante, auténtica. El Cuevas contestatario, inquisidor, polemista, cuestionador de la única vía propuesta por Siqueiros, en suerte quizá esconda una admiración cautelosa hacia una obra que se dio en su momento, pero no del mismo modo se muestra complaciente ante una parafernalia chabacana que rodeó una situación que apuntaba a esconder una perspectiva más amplia de los conceptos de nación y patria. Era una posición frente a una actitud, la actitud de un artista con voces y raigambres profundamente universales. Es así como su obra solo puede provocar dos cosas: fascinación o repugnancia. Nunca trabaja las medias tintas ni hace concesiones frente a lo trascendente. Pero hay que volver sobre las influencias y el subsuelo temático en la obra de Cuevas. ¿Cómo no atisbar en los rostros de los dibujos carta que Cuevas envía de París a su amigo José María Tasende, la parábola de los ciegos o los proverbios flamencos de Bruegel, el Cristo encarnecido del Bosco o los músicos de Caravaggio o la línea fina de Pausano, Modigliani, o el patio de los locos o los caprichos o la casa del sordo de Goya, o en el cine Los Miserables que invaden el castillo donde habita Viridiana, o el ciego que interpreta a Carlos Orellana en la primera versión de Santa de Antonio Moreno, y que son rostros que sobre todo reflejan una sombría libertad. Al hombre arrojado en su noche, la triple noche donde se refugiaba Orestes, esas noches en que el hombre se comunica con lo que tiene de más profundo y solitario, con lo que hay debajo de la máscara, donde no hay ojos ni bocas, sino miradas que vienen de la nada y que se fijan en ninguna dirección. Con Cuevas, como con Goya o Sade, se tiene la posibilidad de que nuestra noción de cultura occidental acepte el reto de ir más allá de la razón con lo que de terrible tiene la realidad y de ir al encuentro de la tragedia por encima de las virtudes que la cordura nos promete, pero también con el riesgo de encontrarnos con la verdad, lejos de un candor que nos pudiera poner a salvo del delito o de la comedia. Finalmente, parafraseando a Michel Foucault, los dibujos que resultan de las visitas de Cuevas a los manicomios lo hacen de alguna manera contemporáneo del Goya que pintaba el patio de los locos y que sin duda sintió frente a ese bullicio de carne en el vacío algo más patético, lo que hay debajo de los oropeles simbólicos de los reyes insensatos y que solo dejan ver los cuerpos suplicantes expuestos a las cadenas, a las duchas, al encierro, y es aquí cuando Goya, como Cuevas, los captan pagando el único precio posible, el de la alienación, el asilo, el despojo de sí mismos, y en donde, sin embargo, alrededor de los meandros lúgubres, detrás de la tiniebla y la sombra, ronda sigilosa la libertad. Gracias. Estupendo. Extraordinario. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tan espléndido texto.
Estoy así un poco ronco en estos momentos por una sinusitis que acaba de ser diagnosticada, pero de todos modos vamos a tratar de que se escuche la voz. Después de este espléndido texto que hemos escuchado, de alguna manera me siento comprometido a abordar ciertos temas que se desprenden precisamente de lo que acabamos de escuchar, porque existe una relación entre los dibujos grabados que se van a exponer a partir de mañana es la apertura, y lo que se ha dicho. Se ha hablado de una infancia que en sus primeros años se inicia en un barrio popular de México. Después también de ciertos escritores como Dostoyevsky o Franz Kafka. A Franz Kafka efectivamente es el primer escritor al que ilustro el año de 1957 para una edición de la Falcon Press. El libro se tituló Los mundos de Kafka y Cuevas. Es el mismo año que muere Diego Rivera y los dibujos son ejecutados durante la segunda semana de noviembre del año de 1957. Recuerdo que en el momento en el que me dispongo a trazar las primeras líneas sobre una lámina de zinc que ya me tenía preparada Jim Feldman, ya fallecido, propietario de la Falcon Press, miro hacia la izquierda y había un periódico de Filadelfia con la foto de Diego Rivera. Traía la noticia de que Diego Rivera había fallecido. De alguna manera, el conocimiento que en ese momento tenía yo de la muerte de un artista al que había combatido, pero que al mismo tiempo, como lo decía ayer en Chihuahua, en el Museo Regional, admiraba profundamente, influye poderosamente cuando lanzo las primeras líneas, cuando trazo las primeras líneas sobre esa hoja de zinc que al mismo tiempo, por su brillo natural, me estaba dando también un reflejo de mi propia imagen. Es la primera experiencia que tengo yo frente a un autor al que admiro. A Dostoyevsky siempre quise ilustrarlo también, pero la necesidad de ilustrarlo después de haberlo leído, de haber leído todas sus obras, de haber leído ensayos sobre él, se quedó tan solo en dibujos dispersos, muchos de ellos realizados en un miserable cuarto de la calle de Donceles, donde a los 14 años instalo mi primer estudio de dibujante. La influencia de Dostoyevsky es tal en esos momentos de infancia, el año de 1948, que habiendo leído Crimen y Castigo y habiéndome impresionado vivamente el personaje de Sonia, y sintiéndome yo en esa época un desposeído, con poco dinero en el bolsillo, con un abrigo todo derruido que había pertenecido a un tío muerto prematuramente a los 33 años, siento una identificación con el personaje de Raskolnikov y al terminar la lectura de Crimen y Castigo me lanzo a las calles del centro de la Ciudad de México en busca de una Sonia, la prostituta, miserable, víctima de las circunstancias, de quien se enamora Raskolnikov. Siempre ha habido una asociación, como lo has señalado en tu magnífico texto, de la vida misma, de la vida contemplada a través de la ventana en el Callejón del Triunfo, donde efectivamente nazco y donde vivo los primeros años de mi vida, con la literatura. A veces hay cosas que ya en el recuerdo no sabe uno
si han sido leídas, si han sido vividas o han sido vistas en las viejas películas mexicanas que de alguna manera también estimularon mi imaginación de artista incipiente cuando vivía en el cuarto de la calle de Donceles. Cine, lecturas, experiencias vividas. Las prostitutas del Callejón del Triunfo de la avenida Cuauhtemotzin podrían ser quizá las mismas prostitutas que poblaban el mundo de las adaptaciones cinematográficas de Santa, la novela de Federico Gamboa. El ciego, lo mencionaste, era Carlos Orellana en la primera versión hablada de Santa. Lupita Tovar, la prostituta, y entre las extras algunas presencias definitivamente importantes como Esther Fernández o como Sofía Álvarez. Las prostitutas del cine de la novela de Federico Gamboa eran de alguna manera también las prostitutas que pululaban por el barrio donde yo nací. En el recuerdo de alguna manera se confunden. Se confunden también esas noches de cabaret, esas noches de barrios bajos mexicanos, esos barrios que de alguna manera se han ido transformando al paso del tiempo. Una Ciudad de México que se caminaba, se tomaba un camión que casi siempre iba vacío y se bajaba uno en el lugar de los encuentros. En el lugar donde precisamente en la libreta de apuntes que siempre me acompañaba quedaban los apuntes, los retratos de esos rostros, de esos personajes miserables que veía yo. Ayer decía, y quizás sea importante mencionarlo, que desde la infancia me enfrentaba yo a una realidad que no era la que estaban reflejando los pintores mexicanos de ese momento. La pintura mexicana era una pintura definitivamente optimista. Nos hablaba de una revolución triunfante. La revolución había de alguna manera ya erradicado la miseria y se vivía en un mundo justo. Las figuras rozagantes de Diego Rivera, las figuras musculosas de obreros llenos de músculo, con estas figuras en escorzo de David Alfaro Siqueiros. Pero caminando por ahí se vislumbraban otras cosas. Recuerdo que cuando unos años después escribiría yo mi primer artículo manifiesto en el Suplemento Cultural México en la Cultura, diría que efectivamente esa realidad no tenía que ver con la realidad que los ilustres representantes de la llamada Escuela Mexicana de Pintura nos representaban a través de sus murales, grabados y pinturas. Y Andrés Enestrosa, escritor ahora amigo, diría que la visión que tenía yo del mundo era una visión que quizá correspondía a una época prerrevolucionaria. Es una realidad que ya nada tiene que ver con ahora, con nuestro tiempo, decía Andrés Enestrosa en ese artículo que escribe y trata de alguna manera de anular mi primer manifiesto que había yo publicado. Mi respuesta a Andrés Enestrosa es una respuesta violenta. Responden también todas las figuras importantes del momento: Leopoldo Méndez de la gráfica popular, Raúl Anguiano, continuador de la escuela Diego Riverista. Y de alguna manera surge una especie de confusión en esos momentos. Quizá yo esté equivocado, quizá efectivamente lo que yo estoy dibujando es un producto más que nada de mi imaginación, o quizás son cosas que he soñado. ¿Acaso están únicamente en las lecturas de mi adolescencia, en los personajes despojados, en los personajes desposeídos de Dostoyevsky? Efectivamente, a lo mejor la realidad está en los murales mexicanos, la realidad está en las figuras vigorosas de David Alfaro Siqueiros. Pero como decía yo ayer, esto viene a ser una especie de repetición de la conferencia de ayer con ciertos cambios nada más, ¿verdad? Había otro de los tres grandes que era José Clemente Orozco. Y José Clemente Orozco también nos estaba dando una visión dostoyevskiana, definitivamente, de la realidad.
y ya no únicamente a través de sus dibujos o de sus pinturas o de sus murales, sino que también eso podríamos encontrarlo en su autobiografía, en la que de alguna manera hacía mofa de una revolución. Si nosotros éramos lectores de la literatura de la Revolución Mexicana, también podríamos encontrar en los autores ese desaliento de José Clemente Orozco. Después de todo, Los de Abajo de Mariano Azuela no es un canto a la revolución, sino es más que nada una serie de imágenes más bien escépticas. Y tampoco podríamos hablar de optimismo si nos referimos a Martín Luis Guzmán, posiblemente el más grande escritor de temas revolucionarios, chihuahuense por cierto, admiradísimo escritor, que también nos presenta aspectos definitivamente oscuros y en los que se siente el desaliento del hombre frente a una revolución que sienten estos escritores empieza ya a ser traicionada. De manera que sí surgían en el artista adolescente de entonces que yo era, ciertas confusiones. Y las influencias, como ya les decía, eran variadas, eran múltiples. Y de alguna manera los dibujos de esa época estaban alimentados también de muchos sueños, de sueños que podían haber sido pesadillas. Faltaron algunos años, 5 años, para que yo realizara en la Galería Price el primer bastión importante en contra de Bellas Artes, que agrupa a pintores jóvenes de talento, tales como Gironella, Echeverría, ya fallecido, Enrique Echeverría, y ahí presentaría una exposición que ya levanta cierta polémica. Había yo expuesto anteriormente, el mismo año de 1948, obscuramente, había presentado mis obras en un lugar que se llamaba el Seminario Axiológico, que agrupaba a jóvenes estudiantes de ciencias y de filosofía, pero fue una exposición que pasó completamente desapercibida. Quedó tan solo una modestísima tarjeta de invitación que realmente no tuvo absolutamente ninguna circulación y me queda tan solo unos cuantos, muchas gracias, me quedan tan solo unas cuantas copias por ahí guardadas en algún arcón. Efectivamente, esa exposición pasó desapercibida. En uno de los cuevarios, que son notas autobiográficas que vengo publicando desde hace más de un año en el diario Excelsior, hago alguna referencia nostálgica, triste, de lo que sucede en esa exposición. Un día las obras que estaban colocadas tan solo con chinches, con tachuelas, no habían sido enmarcadas porque no había dinero para ponerles marco, ni siquiera un passepartout de cartón modesto, se habían desprendido, quizá por efectos de la humedad del cuarto miserable que las albergaba, y habían caído al suelo. Y los jóvenes se reunían ese día para discutir asuntos de filosofía y no se dieron cuenta y entraron discutiendo, hablando, y pisotearon esos dibujos que se habían desprendido. Después, en el mismo patio, encontraría yo una caja llena de las invitaciones hechas en cartoncillo barato que habían quedado allá olvidadas y que no habían sido distribuidas. Con eso quiero decir que esa exposición prácticamente careció de importancia, pero en cambio sí la tuvo en lo que se refiere a cierta resonancia la exposición del año de 1953, o sea, cuando tenía yo 19 años de edad, en la Galería Price. Se suceden una serie de equívocos chuscos que tienen que ver incluso con los temas que yo trataba en esa época, que eran temas de prostitución. En esa época en México todavía existían los prostíbulos, por ejemplo, abundaban en la colonia Roma, en la colonia Juárez, que todavía no se llamaba Zona Rosa, y por un error toqué yo,
tratando de llegar a la Galería Price y entrar en contacto con los jóvenes pintores que la manejaban, que eran Vladi, Gironella y Bartolí. Bartolí ya un hombre mayor, pero de todos modos muy activo dentro de la galería, de origen catalán él. Toqué, digamos que era la 153 de Londres, donde estaba la galería, y 153A era el prostíbulo, un prostíbulo regenteado por una señora francesa. Toqué, me abrió una sirvienta, le digo: perdone, he leído en el periódico de que aquí hay una exposición de Vladi, de Gironella y de Bartolí. La muchacha, verdad, bastante despistada, me dice: no, pues ¿qué? ¿A poco ya se anuncia el lugar en los periódicos? Y le digo: pues no sé, le digo, pero pues yo lo vi en el periódico. Le digo: pues creo que sí, ¿no? Me parecía lógico que las exposiciones de arte se anunciaran. Y le digo: yo lo vi anunciado, le digo, es Vladi, Bartolí, Gironella. Me dice: pues que yo sepa, esas no trabajan aquí, pero de todos modos le voy a preguntar a la dueña, que salió. Y por supuesto me pareció bastante extraño el atuendo, ¿verdad?, de esa señora, que me había dicho la sirvienta, se trataba de la directora del lugar, ¿verdad? Y hubo una confusión un poco así a la manera de las zarzuelas españolas, ¿verdad?, en la que yo entro, en la que yo hablo de algo y la señora cree que me estoy refiriendo a otra cosa. Le hablo de una exposición y me dice: lo único que le podemos mostrar es un álbum de fotografías, muy a la manera de francesa, ¿verdad? Y entonces paso y veo yo que realmente las fotos que aparecían en ese álbum nada tenían que ver con la fisonomía de los pintores Bartolí, Gironella y Vladi. Y le digo: no, pero es que no son. Y me dice: bueno, pues estas son todas las que trabajan. Dice: además, ¿qué vienes a hacer aquí? Todavía estás muy chico para estar frecuentando estos lugares. Le digo: pero ¿por qué si yo soy artista? Me dice: entonces, ¿a qué vienes? Vienes a pintar a las señoras. Total que al final ambos nos dimos cuenta, ¿verdad? Y ya tomé el camino adecuado y llegué por primera vez a la Galería Price, donde pocos meses después se realiza mi primera exposición. Les decía yo a ustedes que esta exposición sí provoca ya cierta resonancia en el ambiente todavía muy provinciano de la Ciudad de México. Se me hace una primera entrevista, me lanzo en contra de las escuelas oficiales de arte, en contra de la Esmeralda, ataco también a San Carlos, los sistemas de enseñanza. Y los críticos de arte, como Crespo de la Serna y todo, me atacan definitivamente, dicen que soy un joven insolente, que cómo me atrevo a estar en contra de unas escuelas, que yo debería de estar todavía dentro de esas escuelas en vez de estar presentando mis obras en una galería. Sin embargo, hay algo importante definitivamente en esos comienzos, es el haber entrado en contacto con españoles del exilio, españoles importantísimos. Ya era yo oyente en esos tiempos de Gauss, en las clases de filosofía de Gauss. Ya había yo conocido años atrás a un gran amigo mío, el filósofo Ramón Girau, que en esa época ya era maestro, era un joven maestro, y con el que hablaba yo después de las clases que él impartía sobre filosofía. En fin, que la presencia, digamos, dentro de mi vida de artista incipiente, la presencia de estos españoles es de gran importancia. Recuerdo que León Felipe me llevaría a las discusiones que los intelectuales españoles tenían en el Café París. Ahí se reunían y hablaban con enorme nostalgia de la España que habían dejado. León Felipe después me acompañaría también en los recorridos que hacía yo por los barrios miserables de México, e incluso llegó a tener una idea que nunca se llevó a cabo de hacer él había escrito una paráfrasis de Macbeth de Shakespeare, y entonces León Felipe tenía intenciones de que se representara en una carpa popular que estaba por San Juan de Letrán, y con los actores populares, con los cómicos de carpa, quería que esos fueran los actores. Entonces, después de la función estuvimos hablando con el Chicote, que era un popular también actor del cine, pero que trabajaba en las carpas muy pobres de la Ciudad de México, con la flaca Eufrosina García, que era una cómica también famosísima, que era una especie de versión femenina de Palillo, ¿verdad?, cómico también muy conocido. Y en fin, ¿verdad?, resulta que terminaban esas noches platicando con todos esos cómicos que nosotros encontrábamos. Las primeras gentes que escriben sobre mí son precisamente españoles del exilio, los que elogian mi obra.
Tenía yo los ataques furibundos, por un lado, de los críticos mexicanos, de los pintores mexicanos, que desdeñaban lo que yo hacía porque me había atrevido a meterme en esa primera entrevista de prensa con los monstruos sagrados de la pintura mexicana. Pero en cambio Margarita Nelken, que había sido curadora del Museo del Prado durante la República Española, había escrito ya sobre mí desde que tenía yo 16 años de edad, 2 espléndidos artículos publicados en el diario Excelsior. Y León Felipe, en fin, con sus conversaciones, sus pláticas, hablarme de otros pintores, otros españoles que me hablaban de Gutiérrez Solana, un artista enloquecido, ¿verdad? Y uno de los grandes artistas españoles, aunque no muy conocidos, del siglo XX. Eso definitivamente es importante señalarlo, porque de alguna manera me va dando una visión distinta de la pintura. Voy descubriendo al menos lo que es la pintura española. En la Galería Price se reunían todos ellos, Arturo Souto, Luna, en fin, pintores todos ellos ya fallecidos, pero que frecuentaban a mediados de la década de los 50 la Galería Price, esta galería que históricamente tiene una enorme importancia. De ella ya se ha escrito, muchos críticos ya se han ocupado de cómo la Galería Price tuvo una gran importancia, ¿verdad?, para el desarrollo del arte mexicano. Fue el lugar que albergó a los primeros disidentes de la pintura. Después ya vendría lo que les decía a ustedes, el suplemento cultural de Fernando Benítez, México en la Cultura, donde publicaríamos artículos, los escritores que eran jóvenes entonces, como Carlos Fuentes, Juan García Ponce, etcétera. Pero después ya vendría la primera salida al exterior. Nueva York es la primera ciudad a la que llego el año de 1954, o sea, a los 20 años de edad. Ahí ya es el primer enfrentamiento, el poder ver la pintura del siglo XX o la pintura de finales del siglo XIX, que de alguna manera nos había sido negada en México. En México había una serie de artimañas y una serie de cosas verdaderamente espantosas que tenían lugar. Se nos engañaba. Así, por ejemplo, ¿verdad?, en 1950, en la Bienal de Venecia, el gran triunfo había sido para Henri Matisse, artista francés, uno de los más grandes artistas de este siglo. Sin embargo, cuando la noticia se da en México, no se menciona que Matisse era el gran triunfador de la Bienal de Venecia, sino que el gran triunfador era David Alfaro Siqueiros. David Alfaro Siqueiros había ganado un premio insignificante que incluso no aparecía mencionado en el catálogo de la Bienal de Venecia. Esto es algo que yo me daría cuenta después. Sin embargo, mereció las 8 columnas de los periódicos mexicanos, mereció las portadas de las revistas. Siqueiros, gran triunfador de la Bienal de Venecia. La pintura mexicana, decía David Alfaro Siqueiros, ha demostrado su superioridad frente a la pintura europea. Y yo me lo creía, porque realmente no tenía una información de fuera para darme cuenta del engaño. Y de alguna manera creía yo que efectivamente la única gran pintura que se producía en el mundo era la pintura mexicana. Los artistas a los que yo admiro más durante los años de mi formación son definitivamente los pintores mexicanos. Me lleva a estudiarlos, a conocerlos. Ayer decía que precisamente como estudiante de la Escuela de Gobierno Benito Juárez y contemplando los murales que se encuentran en la biblioteca de esta Escuela de Gobierno, es donde descubro mi vocación de artista. Tendría yo entonces 8 años de edad y se lo digo a mi maestra: he decidido ser pintor. Los murales eran de Roberto Montenegro, artista de Jalisco. Y a los 10 años me inscribiría ya yo como alumno irregular de la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda. Y ahí vería yo en varias ocasiones pasar a Diego Rivera, que aparecía en la nómina de maestros.
pero que realmente yo nunca lo vi impartir una clase. Yo creo que nada más asistía de vez en cuando para cobrar posiblemente algún sueldo de aviador, porque nunca vi a Diego Rivera realmente que estuviera dando clases dentro de la Escuela La Esmeralda. Pero qué admiración tan grande hacia estos artistas, qué admiración tan grande a ciertos artistas que eran tan reconocidos por el pueblo. Estos artistas que pensaban en hacer una pintura generosa, en hacer una pintura que fuera comprendida por todos. De alguna manera ellos eran maestros que estaban enseñando a través de sus grabados o a través de sus pinturas murales la historia de nuestro país. Pero ellos también, como los gobiernos que se iban sucediendo, nos engañaban y nos presentaban una imagen definitivamente engañosa de la realidad mexicana y de la política también nacional, por supuesto. Todo esto era confuso. Llegar a Nueva York por primera vez, hacer visitas al Museo de Arte Moderno, al Metropolitan, ver lo que era la gran pintura del mundo, las grandes revoluciones artísticas que habían sucedido, me llevaron a pensar que esa pintura mexicana que yo tanto admiraba era mucho menos revolucionaria que los pequeños cuadros de Paul Klee de pequeñas dimensiones y que no llevaban ningún contenido de tipo social. Eran revolucionarias porque, como Paul Klee y muchos otros artistas, nos estaban dando una visión distinta del hombre de nuestro tiempo. Estaban cambiando la pintura, mientras que la pintura surgida de un movimiento revolucionario era una pintura definitivamente reaccionaria. Era reaccionaria porque estaba fuera de su tiempo. No demostraba en lo más mínimo estar dentro de los grandes movimientos. Los pintores mexicanos, a pesar de que Diego Rivera había residido y había tenido una etapa cubista, ignoraba por completo todos los grandes avances que se habían operado en el mundo dentro de la pintura. Era una pintura reaccionaria, definitivamente. Las influencias de todos ellos venían más que nada de los artistas renacentistas italianos. Quizá el artista que sí tenía mucho que ver con ciertas preocupaciones del arte actual sería el chihuahuense David Alfaro Siqueiros. Siempre lo he dicho, David Alfaro Siqueiros es uno de los artistas más originales del siglo XX. Pudo haber sido una de las 5 o 6 figuras importantísimas de la pintura contemporánea. Desgraciadamente, David Alfaro Siqueiros, como sucedió también con Diego Rivera, hubo una especie de dispersión. Siqueiros en alguna ocasión dijo: para mí es más importante asistir a un mitin político que pintar un cuadro. Y esto es definitivamente riesgoso, porque para un pintor lo más importante debe de ser su métier, su oficio de artista. Para un escritor lo más importante debe de ser escribir, y escribir bien. Y precisamente en búsqueda de esta perfección dentro de su arte es donde se van creando las revoluciones que nos interesan, que nos importan. ¿Qué queda de muchos cuadros de Diego Rivera de contenido político? Información, información, información que nosotros podemos encontrar definitivamente si visitamos las pinacotecas. Cuando Diego Rivera pinta el mural sobre la invasión de Guatemala, nos presenta la simple anécdota. Nos presenta al oprobioso Castillo Armas, que entra con un ejército formado por marines norteamericanos y por guatemaltecos traidores. Y después hay un retrato de Eisenhower, para recordemos que en ese momento el presidente de los Estados Unidos era Eisenhower. Y aparece también un retrato de Arbenz, que sale de Guatemala. Si el cuadro no es bueno, definitivamente la anécdota no lo va a salvar.
ni lo va a incorporar dentro de la historia del arte del siglo XX. La información, como les digo, es algo que la encontramos en los periódicos del momento. No nos mueve definitivamente a indignación el cuadro de Diego Rivera. En cambio, sí queda como un símbolo definitivamente de lo que es el odio del hombre por el hombre, de lo que son las guerras, el Guernica de Picasso. Y en el Guernica de Picasso no hay absolutamente ninguna anécdota. Hay una serie de elementos y de símbolos de una mujer que se asoma por una ventana de una casa incendiada. Hay por ahí un caballo, la cabeza de un caballo y una figura descuartizada sobre el caballo. Y hay un niño mutilado y hay un toro que brama. Hay una luz encendida que ilumina de alguna manera el cuadro. Es el resultado del impacto que Pablo Picasso recibe cuando es bombardeado el pueblo de Guernica por la aviación de Francisco Franco. El cuadro, que es un dibujo, y es importante señalarlo, es un dibujo de gran tamaño, no es una pintura, es sin duda la obra capital del siglo XX, es el cuadro más importante. Un hecho político mueve a Pablo Picasso para pintar este cuadro, pero no se queda en la anécdota. Pablo Picasso es demasiado grande para hacer tan solo una descripción de lo que ha sucedido en el pueblo Guernica. Diego Rivera, como pintor político, queda definitivamente disminuido frente a Pablo Picasso. El arte del siglo XX es un arte excitante y variado. Nunca los artistas han incursionado o han logrado penetrar dentro de la condición humana como lo han hecho los artistas de este siglo. Si nosotros tomamos un diccionario de arte del siglo XX, nos pasma el hecho de que tantos talentos se hayan podido dar y tantas personalidades completamente definidas. Siempre es importante definitivamente hacer una exhortación a la gente para que comparta la experiencia extraordinaria con los artistas que han producido este arte del siglo XX. Jorge Romero Brest, en un breviario del Fondo de Cultura Económica, publicado en los 50s, habla ya de que está a punto de darse el estilo que defina al arte del siglo XX. Ya falta poco para que el siglo XX termine y todavía no hay un estilo que defina. Yo creo que no se dará definitivamente. Lo que define precisamente al arte del siglo XX es esta constante búsqueda, es esta multiplicidad, esta pluralidad de expresiones, este estado de exaltación constante en la que han vivido todos los artistas. Podríamos definir el arte del siglo XX como un arte producido por locos verdaderamente geniales, verdaderamente extraordinarios. De alguna manera la desesperación, la auténtica angustia, incluso la neurosis, se da en el siglo XX, en los artistas importantes, como no se había dado nunca. Decía yo ayer, por ejemplo, que el primer suicidio que se conoce dentro de la historia del arte lo comete Vincent Van Gogh. Lo comete ya en este siglo XX. Es el primer artista desesperado. Las angustias, las preocupaciones de un Rembrandt eran preocupaciones que pudo haber tenido cualquier burgués de su tiempo. Se le muere la mujer, se le muere el hijo, pierde popularidad, pierde encargos, ya no tiene ingresos importantes y Rembrandt sufre, por supuesto, y su sufrimiento se refleja en sus autorretratos y en las pinturas posteriores a la Ronda Nocturna.
Goya es un hombre que padece una sífilis que también padecían muchos otros señores de la época, y como consecuencia de esto sufre de sordera. La sordera lo lleva a encerrarse en la llamada Casa del Sordo y produce entonces cuadros que son el resultado de sus sufrimientos. Locura sí hay en Diego Rivera, producida por una sífilis que en esa época era enfermedad incurable y por consiguiente, ¿verdad?, pues se tiene que reflejar en su pintura. Los suicidios en los artistas escritores, en los poetas ya se daban desde antes, por supuesto, suicidios espectaculares. Pero el primer gran happening dentro de la pintura contemporánea la escenifica definitivamente Vincent van Gogh, al cortarse una oreja y enviársela en una cajita a una prostituta. Esto definitivamente es una de las ideas brillantes del arte contemporáneo, como también hay ideas brillantes, por supuesto, en las pinturas de Vincent van Gogh. Esto toca otro aspecto del siglo XX, el artista como espectáculo. De alguna manera se ha hablado de eso ahora con motivo de la muerte de la figura más importante del pop art, que fue Andy Warhol, más importante en lo que se refiere a espectacularidad, en lo que se refiere a popularidad. El artista de nuestro tiempo es importante por la obra que realiza y también porque ofrece un espectáculo público. Picasso es más conocido por sus pinturas, la gente tiene más presente sus pinturas que Picasso en sus múltiples aventuras amorosas o retratado jugando con unas pistolas con Gary Cooper en las fotos de Douglas Duncan, o Pablo Picasso retratado en calzoncillos antes de tomar un baño en su casa de Vallauris. Andy Warhol es importante más que nada por las frases que dice, porque su obra en sí carece de imaginación, carece de importancia. Pero Andy Warhol, con su pelo pintado de platino, con sus posturas, con sus declaraciones diciendo que llegará el momento en que toda la humanidad tendrá media hora de popularidad, o su idea genial de dar una conferencia en un sitio y mandar un doble para que a la misma hora dé otra conferencia en otro sitio, en otra universidad, y crea una confusión. ¿Cuál es Andy Warhol? ¿Cuál de los dos es Andy Warhol? Todo esto es definitivamente importante. Dalí, otro hombre espectáculo dentro del siglo XX. Dalí, dibujante mediocrísimo, verdaderamente espantoso, pintor más o menos hábil de calendarios, con una técnica académica. Pero ¿qué es lo importante de Salvador Dalí? Lo importante de Salvador Dalí definitivamente son sus bigotes. La idea genial de haberse dejado crecer unos bigotes gigantescos, haberlos afilado y declarar que se trata de antenas para percibir ciertas cosas. La pintura de Salvador Dalí es lo de menos. Que se trate de un pésimo dibujante es lo de menos. Todo esto no es farsa de ninguna manera. Todo esto de alguna manera nos va dando una imagen de lo que es el arte del siglo XX. La pintura también es importante, pero el artista como espectáculo también lo es. Ahora, si ustedes quieren, ya que estamos aquí en lo del espectáculo, podemos hacer la segunda parte de esta conferencia con preguntas y respuestas, si están de acuerdo, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bueno, si hay alguna pregunta, algún comentario, por favor, manifestarlo levantando la mano. Venga. Siguiendo con lo del artista como espectáculo, a mí se me ocurrió una pregunta. Sí, ¿cómo no? Primero, ¿para qué pintar? Y segundo, ¿para quién? Muy bien. Bueno, el artista pinta definitivamente por seguir un impulso que le es definitivamente natural. El artista pinta porque no puede hacer otra cosa. De alguna manera es un individuo condenado, atado a su caballete o a su mesa de dibujo, ¿verdad? Ya no se usan tanto los caballetes como se usaban antes.
atado y condenado definitivamente para la creación artística. Muchos tienen la idea equivocada de que dentro de los artistas contemporáneos existen muchos farsantes. Yo creo que nunca ha existido tal autenticidad en el arte como en este siglo XX, definitivamente. La autenticidad, por ejemplo, de un Pablo Picasso. Si nosotros leemos una biografía, una de tantísimas biografías que se han escrito sobre Pablo Picasso, hay una de Helen Portmelán, en la que Picasso habla con Helen Portmelán y le cuenta de sus inseguridades y de sus grandes problemas. Picasso, sin duda, el artista de mayor resonancia en toda la historia del mundo, de toda la historia del arte. Sobre ningún artista se ha escrito tanto. Cuando Picasso cumple sus 80 años, hay una exposición en el Museo de Arte Moderno y en una gran sala nada más se exhiben los libros, se exhibe su bibliografía, y es una gigantesca biblioteca la que tenemos a la vista. Son cientos de libros publicados en todas partes, biografías, estudios sobre su obra, sobre sus diferentes periodos, sobre sus diferentes mujeres, etcétera, libros de fotografías, etcétera. Y sin embargo, Pablo Picasso a Helen Portmelán le confiesa que es un artista tremendamente inseguro y que siente que no ha tenido el suficiente reconocimiento de la gente. Pablo Picasso es capaz de deprimirse porque un grupo de jóvenes artistas franceses, cuyos nombres han sido por completo olvidados, dicen en la revista Arts de París: Picasso ya no nos interesa. Y Pablo Picasso, con su gloria, ¿verdad?, se deprime y cree que no es comprendida. Pablo Picasso no solo ya era en ese momento el más famoso de los hombres del siglo XX, sino que se trataba además del hombre más rico del mundo. Sin embargo, Pablo Picasso aparecería siempre en las fotos con estos calzoncillos, estos pantalones deshilachados, ¿verdad?, y pintando como cualquier artista primitivo. ¿Cómo no pensar en la autenticidad de este artista, que tenía la compulsión del trabajo? ¿Cómo no sorprendernos con Pablo Picasso cuando vemos los cuadros que pinta durante su última década de vida? Cuadros que fueron conocidos parcialmente en México en la exposición que se lleva a cabo en el Museo Tamayo. Yo la vería completa en el Museo Guggenheim. Ahí están los cuadros de Picasso, abriendo nuevos caminos. Lo que se hace ahora, el llamado neoexpresionismo italiano, neoexpresionismo alemán, neoexpresionismo neoyorquino, que podemos ver en las galerías, la pintura mal hecha que se está haciendo ahora, no es más que el resultado de los cuadros últimos que pinta Pablo Picasso en su último refugio. Son cuadros desesperados. Picasso ha perdido sus capacidades, podría pensar alguien. Pinta mal, efectivamente, son cuadros rabiosos. Son cuadros de un hombre que ya no está escribiendo un diario, sino está tan solo dejando plasmadas sus memorias, furiosamente eróticos. De pronto aparece la imagen de un viejo que contempla, como un voyeurista cualquiera, o rascabucheador, como dicen en Cuba, contemplando tan solo a jóvenes que hacen el amor. Picasso ya no puede ser actuante, es tan solo un espectador de esos actos vitales importantísimos, ¿no? ¿Qué diferencia a los viejos dibujos eróticos de Pablo Picasso, en las que se siente que Picasso es todavía el elemento actuante, el protagonista? Ahora es tan solo el viejo observador, y se convierte en una pintura que podríamos incluso calificar de obscena. Picasso ha dejado de pintar bien, ha olvidado la pintura, ya no sabe dibujar. Pero en la misma exposición hay grabados de Picasso, y ahí se siente al Picasso renovador constante, el Picasso dibujante como nunca. Entonces Picasso sí sabe dibujar, pero en sus pinturas nos está abriendo nuevos caminos.
y nos está diciendo que después de todo la pintura ya no es un problema de hacer buena pintura, sino es tan solo de dejar, ¿verdad?, la expresión ahí, angustiada del artista. ¿Qué fue eso? Bueno. De manera que, ¿para quién pinta Picasso? Picasso pinta simplemente porque tiene la necesidad de hacerlo. No importa que después toda esa obra que produce salga al mundo de las galerías, salga a la luz de las galerías y de los museos y se cotice a precios verdaderamente fabulosos. Ese hombre solitario que vive ahí ya escondido absolutamente de todos, porque no quiere ver a las nuevas generaciones, porque ya todos sus amigos y todas sus amantes se han muerto. Entonces Pablo Picasso vive definitivamente como una asceta, como un ermitaño, como una anacoreta. Un hombre de una sinceridad verdaderamente extraordinaria. Un mal artista no muy dotado para la creación pictórica como Salvador Dalí. Podríamos hablar de inautenticidad de ninguna manera. Salvador Dalí dibuja mal porque nunca supo dibujar, definitivamente. Dibuja como pintor académico porque en realidad siempre fue un pintor académico, es un pintor relamido, su imagen es desagradable casi siempre, pero es un hombre también que a través del espectáculo que nos ofrece a diario, ¿verdad?, nos está dando también una imagen desesperada del artista de nuestro tiempo. Salvador Dalí es sincero cuando escribe sus libros, cuando escribe a principios de los 40 una verdadera obra maestra de la autobiografía que es La vida secreta de Salvador Dalí, un espléndido retrato clínico de un paranoide. Y también sus confesiones inconfesables y sus posturas. Y todos estos artistas de ninguna manera puede decirse que sean cómplices de todo ese aspecto sucio del arte que viene a ser el aspecto comercial, el aspecto de los galeristas, el aspecto de los comerciantes, que ahora, como ustedes se habrán dado cuenta, son capaces de sacar al mercado un cuadro de Van Gogh aprovechándose de la exposición que está en el Metropolitan Museum de Nueva York y venderlo a $36 millones, un cuadro Los girasoles, pintado en los momentos de mayor desesperación de Vincent Van Gogh, pocos meses antes de su muerte. Pues yo creo que con esto ya le dije más o menos para qué pintan los pintores, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Por allá atrás, señor. Y luego así el señor quería. Sí, luego usted. Había pedido la palabra. Yo lo vi usted, maestro. Wow, que usted, su obra es interesante, maestro. Benito Tamayo es lo más grande que hemos tenido en Chihuahua. De Chihuahua, Tamayo, no de Oaxaca. En México, En México, claro, sí. Bueno, estoy absolutamente de acuerdo. La importancia de Rufino Tamayo es mucha. Rufino Tamayo es el primer opositor que tiene la llamada Escuela Mexicana de Pintura. Por no ser un hombre polemista, prefiere exiliarse en Nueva York primero y después en París. Y definitivamente es el pintor más mexicano, definitivamente, que hemos tenido. Estoy absolutamente de acuerdo con usted, a pesar de ciertas discrepancias de tipo personal que yo haya podido tener con Rufino Tamayo, ¿verdad? Pero en lo que se refiere a su obra merece mi más absoluto respeto y creo yo que sí es uno de los grandes artistas que México ha producido. Diría yo que el otro es David Alfaro Siqueiros. ¿Es arte pintar o pintar? ¿Cómo? Es arte pintar por pintar, digamos, una abstracción. ¿Cómo será arte? No, para que algo sea arte, definitivamente el que lo produce tiene que ser antes que nada un artista, definitivamente, ¿no? Definitivamente. Digamos, a mí me gusta sentir el punto mono, ¿sabes? ¿Cómo sería eso? Pues habría que ver su trabajo, ¿no? Habría que ver los monos, ¿verdad? Sí.
No se oyó, pero... ¿Qué cualidades lo mueven a usted a pintar algo? O sea, que usted le vea ciertas cualidades. No sé si... ¿Qué es lo que te motiva? ¿Mm? Estoy haciendo bien mi pregunta. O sea, ¿qué lo mueve a usted a pintar algo? Sí. ¿Qué motivaciones? Pues de alguna manera me he referido a ellas, ¿no? A las motivaciones que pude haber tenido, ¿verdad? Como pueden ser las literarias a veces, como puede ser la observación de la realidad, ¿no? Pueden ser los sueños, pueden ser tantísimas cosas, las experiencias personales. El aspecto erótico, por ejemplo, tiene dentro de mi obra un aspecto importantísimo. La mujer a la que se le quiere, a la que se ama, ¿verdad? Pues también tiene una importancia enorme dentro de la obra, ¿no? En fin, todo. En el artista no hay desperdicio, absolutamente todo lo que se vive, ¿verdad? Todo lo que se mira, se refleja en la obra, ¿verdad? Los artistas, creo yo, los artistas plásticos, y supongo que sucede también con los poetas, estamos siempre activos. Por allá hay una señora. No. Yo les quiero preguntar qué opinan ustedes de su obra y en qué corriente la ubican. Esa es una. La otra, si mal no recuerdo, ustedes durante algún tiempo se autoexilió a Francia, ¿verdad? Yo le he seguido más a la persona que a su obra. Su obra casi no la conozco, pero sí he leído mucho sobre entonces, digo, ¿por qué salirse de aquí de su país? ¿Es por cuestiones del arte o cuestiones políticas o cuestiones muy personales? Muy bien. Bueno, efectivamente mi autoexilio, ¿verdad? Lo decido el año de 1977, hace exactamente 10 años. Lo contaba yo ayer también, ¿verdad? Porque se me hizo la misma pregunta y pues tengo que dar la misma respuesta, ni modo. Al fin el público es distinto, ¿no? Pero se me preguntaba sobre eso. Pues yo estaba muy herido, digamos, así como les contaba que Picasso se quejaba con Helen Parmelan de que los jóvenes decían Picasso ya no nos interesa. En esos momentos yo sentía una enorme agresividad por parte de mis compatriotas hacia lo que yo hacía. De alguna manera en México se silenciaban mis logros en el extranjero. Se hablaba en cambio mucho de los escándalos que a veces inventaban los periódicos, y en cambio si había un premio internacional los periódicos no lo anunciaban, no les parecía noticia periodística. Cuando yo dejo México y me despido con una exposición apoteósica, por así llamarla, en el Museo de Arte Moderno, con la presencia del presidente de México y los ministros y todo eso, los secretarios de Estado y todo, me despido en grande, ¿verdad? Como los grandes toreros, ¿verdad? Con plaza llena, y me despido y observo que efectivamente la gente está ahí para verme a mí que me despido, pero son incapaces de observar las faenas que he llevado a cabo, que son los cuadros que están colgados en los muros del museo, ¿no? Y en medio de esa multitud, algunos a favor, algunos decían, no, no te vayas, José Luis, otros decían, lárgate, cosas de esas, antimexicano, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Vas a dejar México, declaraste que México te queda chico y todas esas cosas. En medio de todo eso, ¿verdad? Leo yo un pliego gigantesco en la que voy enumerando todas las razones que tenía yo para dejar México. Francamente ya olvidé la mayor parte de ellas porque no soy rencoroso, pero sí había razones poderosas. Había un dolor muy mexicano hacia ciertos actos de mezquindad de muchos de mis compatriotas. Eso no quiere decir que ahora ya esté yo en México viniendo con cierta frecuencia, porque sigo teniendo residencias en el extranjero. Sigo viniendo y no quiere decir que los actos miserables de alguna manera no se sigan sucediendo. Hace apenas unas 2 semanas, regresando yo de Europa, fui víctima de un ataque de tipo físico en una fiesta elegante de Las Lomas, ¿verdad?
aparecieron 2 individuos que se me echaron encima del resultado de la sinusitis, ¿verdad? De la sinusitis que estoy padeciendo, ¿verdad? Se me echaron de pronto 2 tipos diciendo que me iban a quitar lo hablador, que porque yo había hablado mal de López Portillo en la época de López Portillo y hablado de otro funcionario que francamente ya ni siquiera me acuerdo qué secretaría ocupó, que se llamaba Oteiza. Recibí una golpiza espantosa porque me agarraron sentado, me agarraron descuidado, se lanzaron a patadas, a golpes, estaba yo con la cara así hinchada, que se me bajó el hinchazón porque tenía yo el compromiso de venir aquí a hablar con ustedes. Pero de todos modos, está ahorita en los periódicos de la capital un hecho bochornoso que afortunadamente sí está despertando una especie de ola de simpatía a mí. Existe en México una Academia de las Artes que agrupa a algunas gentes, hay que reconocerlo, de talento, y a otras gentes de no mucho talento. Mario Pani, el arquitecto recientemente homenajeado o galardonado, ¿cómo se dice? Es igual, ¿verdad? Con el Premio Nacional de Arte, se le ocurrió proponerme para que yo ingresara a la Academia de Arte, ¿no? Entonces resulta que de 25 miembros de la Academia solo recibí 3 votos a mi favor. Un acto verdaderamente miserable. Sí ha habido una respuesta en proceso, salió unas declaraciones del pintor Felgueres en la que dice: a mí Cuevas me cae muy mal, pero es absurdo que no esté dentro de una academia de arte, que además es una academia que carece absolutamente de importancia. Hubo un artículo editorial ayer precisamente en Excelsior, ¿verdad? Lo leí en el avión. El próximo domingo parece que va a haber más respuestas en el diario Excelsior de varias gentes que protestan por esta injusticia tan espantosa que se ha cometido contra mi persona. ¿Cómo es posible que siendo Premio Nacional de Arte yo mismo, ¿verdad?, no pueda entrar a una academia integrada por gentes que no son Premio Nacional de Arte? Se trata de un grupo de mediocridades que trataban en esa forma de agredir, de molestar, ¿verdad?, de herir de alguna forma. Mi respuesta inmediata fue, cuando fui entrevistado para Proceso, decir: ya me voy otra vez de México. Pero cuando vinieron las respuestas positivas por parte de algunos intelectuales diciendo esto es injusto, esto es una estupidez lo que se ha cometido, los de la academia, por cierto, no han dicho ninguna palabra. Sí sucedió una cosa muy curiosa: como los votos fueron secretos, como sucede en estos casos, solo tuve 3, y voy a decirlo a usted que es admirador de Tamayo como yo. Tamayo, sin ser amigo mío, al contrario, habiendo tenido ambos muy mala relación, fue uno de los 3 que votaron a mi favor, porque Rufino Tamayo podrá detestarme en lo personal, pero no es tonto, es un gran artista, y él sabía que la exclusión mía dentro de la academia era un error. Supe que el otro que votó fue el arquitecto Teodoro González de León y Mario Pani, que era el que me proponía la academia. Sin embargo, he recibido llamadas de la mayoría de los integrantes de la academia para decirme: oye, conste, yo voté por ti. Como eran votos secretos, entonces resulta que ya no son 3, sino son prácticamente ya todos los integrantes de la Academia de Artes los que votaron por mí. Estas cosas de alguna manera hieren, molestan definitivamente. Son cosas desagradables. Cuando yo regreso a México después de mi auxilio, porque necesito al país definitivamente y porque tengo todo el derecho de ciudadano mexicano de regresar, aunque yo haya hecho las promesas de no volver, lo que me sucede una semana después es que soy recibido en mi casa con ametralladoras, ¿verdad? Y mi casa es disparada, hecho muy conocido y muy comentado en su momento. En esa época recibo la protección del general Durazo, que posiblemente es el que había dado órdenes para que sufriera yo esa agresión, porque dio la casualidad que los que me daban protección, los guaruras, se presentaron con unas metralletas de este tamaño que eran exactamente del mismo tipo de las que se habían usado para disparar contra mi casa. Todas estas cosas suceden a diario, todas estas agresiones. Constantemente tengo ciertos encuentros de tipo callejero en lugares públicos. Otro día una señora llega, ¿verdad?, deja al esposo en la puerta, estoy en un restaurante, entra con el esposo se queda en la puerta, se acerca a ella y me dice: nada más quiero decirle que me cae usted muy mal, dígale usted al idiota ese que ha de ser su esposo, lo que sea, que venga él y me lo diga. Ay, es usted un grosero, y se fue con el esposo, ¿verdad? En fin, son cosas definitivamente desagradables, pero esas cosas, atentados
agresiones de tipo físico, todo este tipo de cosas no son suficientes como para renunciar a un país al que necesito porque es mi país. Como lo declaré ayer en la prensa de Chihuahua, después de todo soy el único de los pocos nacionalistas y patriotas que existen ya en este país. Muchas gracias. ¿Cómo percibe José Luis Cuevas la realidad? Ahorita nos mostró algo, pero si esa realidad la trasciende a lienzo, ¿cómo lo haría? Perdone, ¿a qué realidad se refiere? ¿A la realidad política o qué? A la realidad mexicana del país. Bueno, de alguna manera, al hablar yo de estas descripciones periodísticas, anecdóticas que podía haber hecho Diego Rivera de ciertos hechos, y hablando yo de la forma en que podía interpretarla Pablo Picasso, yo me pongo definitivamente del lado de Pablo Picasso, ¿no? La realidad es algo que no podemos reflejar en la misma forma que la percibimos visualmente. Desde luego que ahora hay un movimiento artístico reciente que se llama el hiperrealismo, ¿verdad?, que es la simple transposición de la realidad al lienzo o a la escultura, ¿verdad? Una realidad inquietante, definitivamente, porque cuando la realidad la convertimos en un objeto artístico, como hacen los hiperrealistas, nos produce una extraña inquietud, una especie de desasosiego, ¿no? Entramos a un museo y vemos simplemente a una figura que está parada, que está de pie, tal como podríamos ver a una persona que se encontrara allá. El primer encuentro es que se trata de una gente que está simplemente inmóvil, que no se mueve. Pero cuando advertimos que es un objeto artístico, produce en nosotros una inquietud, produce en nosotros una sensación sumamente extraña, ¿no? Esto quiere decir que incluso la realidad misma, ¿verdad?, llevada a la simple imitación, ya es de por sí incluso angustiosa. O sea, la realidad aparente. Si nosotros vamos a hacer el retrato de una persona, vamos a tratar de reflejar no la imagen puramente fotográfica, sino lo que nosotros percibimos más allá de las apariencias. Creo que mucho del rechazo que puede existir por mucha gente hacia los artistas expresionistas, a los que hacemos este arte agresivo y feo, ¿verdad?, es que de alguna manera ellos se están viendo reflejados en nuestros monstruos que pintamos. De ahí que produzca una enorme angustia y de ahí viene el rechazo definitivo. Yo no creo que la mayor parte de la gente acepte la obra, digamos, de Pablo Picasso, ¿no? Es curioso, pero cuando se habla del gran Picasso, la mayor parte de las personas se están refiriendo al Picasso menos importante, o sea, al Picasso que todavía no encuentra un estilo personal, al Picasso de la época azul. Dicen, Picasso sí era bueno en la época azul. Si Picasso hubiera muerto habiendo producido únicamente la época azul, ¿verdad?, su periodo azul, pues Pablo Picasso no sería conocido absolutamente por nadie, ¿verdad? Ni si hubiera muerto unos años después de haber producido su periodo rosa, ¿no? De manera que el arte del siglo XX y especialmente los expresionistas, tendencia dentro de la que yo me encuentro, estamos reflejando una realidad interior, por así llamarla, que exacerba a los espectadores y que produce una enorme irritación, ¿verdad? Después de todo, yo creo que los artistas de este siglo hemos sido los grandes irritadores públicos. A ver, aquí luego... A muchas conferencias que has tenido siempre se ha tratado de hablar del personaje, de la crítica sobre el personaje. Sí. Incluso se ha descargado
el contenido del arte en sí, arte contemporáneo o el arte que queríamos trabajar en nuestro siglo, aquellos que están conscientes de lo que son las artes, pues Sí. Se ha tenido una relación muy unida entre lo que es la crítica sobre el artista y la política sobre el artista. De los que tenemos el compromiso de las artes, o sea, crear la vanguardia o crear una nueva generación del arte, ¿qué hacemos para que esto pueda llegar a un término más feliz? Pues porque dejamos el arte a un lado y inculcamos el personaje o lo social o lo político. No es triste verse en un espejo y pensar que no luchamos por un arte, sino por una manifestación de bomba en sí. Cuando queríamos inculcarnos dentro de la conciencia de las artes o dentro de la conciencia de lo que es pintar, que pintar al fin y al cabo viene a ser el reflejo o el espejo de una imagen, ya sea positiva o negativa de la creación del hombre, ¿no? O sea, le quiero hacer la pregunta esta porque concretamente ¿Por qué no se levanta para que lo oigan todos? Porque es muy interesante todo lo que está usted diciendo. O sea, en la década que estamos viviendo, en el siglo que estamos viviendo, se está sufriendo una consecuencia muy lastimada en las artes. Ya es hora de que hagamos algo por crear nuevos estilos. Claro. Y que fijemos nuestros intereses en la realidad, que es el arte y para qué vamos a servir al arte. Si es para una sociedad o es para una manifestación pura en el individuo, una mejor raza, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarle qué tipo de arte encontramos en este siglo que estamos viviendo, qué arte usted quisiera que fuera positivo, pues, para dar una mejor humanidad, pues. ¿Me lo podría explicar? Pues es muy difícil, pero a ver. Sí, es muy difícil, digo, claro, por supuesto. Resulta sumamente difícil, complicado, ¿verdad? Ya al término de una conferencia, ¿verdad? Poder señalar derroteros para lo que debe ser el arte futuro, ¿no? Dar consejos a nuevos artistas sobre lo que deben de hacer. Lo que sí debo decirle, hemos hecho ahorita más o menos una visión general, ¿verdad?, de lo que ha sucedido en el siglo XX sobre esta especie de neurosis que se ha dado en las artes, ¿no? Y sobre la grandeza, además, de todos los protagonistas del arte del siglo XX. Efectivamente, yo advierto que muchos artistas, y esto es algo que quedó muy claro en las últimas documentas de Kassel. Documenta es una de las grandes vitrinas para que podamos ver, no bienalmente, porque no se hacen cada 2 años, se hace cada vez que se quiere, ¿no?, lo que está sucediendo en el mundo. En una de las últimas documentas de Kassel, Alemania, se le dio un espacio mayor al dibujo, por ejemplo. Era como buscar precisamente cómo hacer que de alguna manera los artistas dejaran ya toda esta experimentación o sus actitudes agresivas, sus actitudes antiarte, ¿verdad?, de los conceptualistas, y volvieran de alguna manera a la disciplina del dibujo. O sea, es una negación, sí. Exactamente. Entonces, precisamente en esta documenta en la que yo participé como dibujante, se le daba una mayor importancia a esto que de alguna manera señalara lo que podía ser el arte del futuro. Y por otro lado estaban también todavía los conceptualistas con sus payasadas, porque a mí francamente los conceptualistas no me interesan de lo más mínimo, ¿no? Los conceptualistas, para que tengan ustedes una idea de lo que es esto, son gentes que deciden que algo puede ser convertido en arte por decisión del propio artista. Esto ya había sucedido con los dadaístas. Marcel Duchamp decide que si en un museo se exhibe un urinario como obra de arte, debe de ser admitida como obra de arte. Y efectivamente el urinario de Marcel Duchamp está entre las obras capitales del arte del siglo XX, como todos sabemos, ¿no?
Los conceptualistas simplemente querían que el gesto del artista desapareciera después. Así, por ejemplo, sus actos estaban registrados por la fotografía nada más. Había un artista, por ejemplo, que trazaba una línea en una playa que se perdía en el mar. Arte efímero, además, porque después vendrían unas olas que se llevarían esa huella del artista, pero quedaría registrado de todos modos en la fotografía. Los artistas de ahora, muchos de ellos, son artistas obsesivos que tienen una sola idea con la que obtienen el reconocimiento y el triunfo. El mismo Andy Warhol, que ya habíamos mencionado, tiene la idea de la imagen repetida, ni siquiera pintada, sino que es fotografiada, ¿no? Entonces puede ser la sopa Campbell, o puede ser el retrato de Marilyn Monroe, o puede ser el retrato de Elizabeth Taylor o de Cassius Clay, en fin. El otro artista, Cristo, por ejemplo, ¿no? De pronto se le ocurre la brillantísima idea de envolver las cosas, de tapar los objetos. Y ya durante toda su vida hará eso únicamente. Empieza Cristo envolviendo objetos pequeños, objetos cotidianos, ¿verdad? Envuelve una escultura y la presenta envuelta, o sea que no vemos la escultura porque la escultura está cubierta, está oculta. Pero después, ¿verdad?, en una especie de melomanía de Cristo, se le ocurre envolver edificios conocidos, y después acaba envolviendo cerros, montañas. Y su preocupación y su meta es acabar envolviendo al mundo, si eso fuera posible, ¿verdad? Esa sería la intención de Cristo, ¿no? Cristo, no nuestro Señor, estamos hablando de un artista. Entonces, todo eso de alguna manera debe de desaparecer. Y Documenta lo explica bien precisamente. El prólogo que presenta la exposición Documenta dice: por un lado estamos viendo, ¿verdad?, el artista que está negando el arte. Es importante señalar un hecho histórico, que el primer movimiento con características neodadaístas o conceptualistas se da en México, curiosamente. Quizá ustedes lo recuerden, esto sucede el año de 1960, y Matías Geritz, excelente artista de origen alemán, nacionalizado mexicano y residente desde hace mucho tiempo en nuestro país, decide crear un grupo de artistas que se llaman los Artos, con H, ¿verdad? Entonces, cuando escribe arte, lo escribe con H, y escribe un manifiesto en el que dice que estamos hartos de las galerías y estamos hartos del arte con H, y nos llama a algunos cuantos. Chucho Reyes Ferreira participo yo, participa Pedro Friedeberg, y tiene cierta resonancia internacional este movimiento de los Artos. Recuerdo que yo trazo simplemente 3 líneas sobre el mismo muro, ¿verdad?, y con eso ya cumplo mi programa. Esto definitivamente es un precedente del llamado conceptualismo. Se invita a exhibir a una gallina que exhibe su huevo, con H, por supuesto, en la exposición que tiene lugar en una galería de Paseo de la Reforma, que era la galería de Antonio Sousa. Esta exposición sí es ampliamente comentada por las revistas de Nueva York, por Art News, y Matías Geritz durante muchos años andaba con sus papelitos en la bolsa, ¿verdad?, que decía estamos hartos, y lo pegaba en todas las galerías y lo pegaba en los vidrios de los museos y todo. Y estas cosas han sucedido, y de ninguna manera podríamos calificar de farsantes a los artistas que han asumido estos compromisos, ¿verdad?, frente al arte. Dentro de la literatura también hay una antinovela, por supuesto, y también hay una antipoesía, ¿verdad? El artista de ahora se ha movido con tal libertad que su libertad le ha permitido incluso negar
la misma existencia del arte. Ya Marcel Duchamp se mofaba de Leonardo da Vinci, de la Gioconda, ¿verdad?, que es el cuadro de mayor prestigio del mundo, y le pintaba bigotes, ¿no? Ya exhibía urinarios, ya presentaba los ready-made, ¿no?, objetos que encontraba y los presentaba como objetos artísticos, ¿no? El espíritu Dada de alguna manera ha continuado todavía en muchos artistas de este tiempo, sobre todo en los llamados conceptualistas. Pero hay una esperanza definitivamente. Cuando recorremos Documenta y salimos del espacio dedicado al informalismo y de pronto entramos a una sala donde encontramos grandes hojas de papel y vemos que hay muchos otros artistas europeos y artistas también norteamericanos, nos han dejado una imagen mucho más placentera y tranquila del hombre, y son dibujos extraordinariamente bien realizados. O sea que la mano del dibujante no se ha perdido en nuestro siglo. De manera que quizás ahí podría haber una esperanza, definitivamente, en el buen dibujo. Y esa era la idea de Documenta, y esa es la idea mía también, de continuar practicando el dibujo a la manera de un artista de cualquier época, y contando yo entre mis maestros a Rembrandt o a Ingres, a Ingres, o a cualquiera de los grandes dibujantes, ¿verdad? O sea, no sería, de una u otra manera podríamos decir, meter un hielo entre una sociedad que está negativa, pues, a sus realidades. Claro. Para que el dibujo cubriera, pues, una función de tiempo, pues, de congelación. Sí, claro, mire, tiene usted razón, porque, sí, claro, mire, ciertas actitudes artísticas que provocaban en ciertos momentos el escándalo, ahora ya no lo provocan. Sabemos de los escándalos que se producían cuando Luis Buñuel estrena en el cine Ursulines El perro andaluz, ¿verdad?, o La edad de oro. Eran verdaderos escándalos, ¿verdad?, y tiraban huevos podridos a la pantalla, ¿verdad?, y los artistas tenían que salir protegiéndose de las gentes que querían agredirlos. La gente está como ya curada de espanto. Esa cosa de los franceses de Patel et Bourgeois como que ya no se da, ¿no?, definitivamente. Ahora un cuadro tremendamente agresivo de Francis Bacon, ¿verdad?, que es un artista extraordinario, que posiblemente ustedes conocen su imagen, ¿verdad? Es un arte que nos desagrada definitivamente. Resulta difícil sostener la vista frente a un cuadro de Francis Bacon, pero nosotros entramos a un apartamento elegante de la Park Avenue en Nueva York y hay una reunión de coleccionistas, de gente rica, y entonces en el comedor donde se van a sentar a comer todos estos señores burgueses hay un cuadro espantoso de Francis Bacon y la gente dice: "Oh, beautiful, es un Francis Bacon", y se acercan y ven la firma, ¿no? O sea que así es, ¿verdad? Por ahí otro señor. Creo que la respuesta es posible que el arte sea estéticamente reaccionario, aun cuando el contenido, la temática sea revolucionaria. Claro, decir, claro, sí. Por esto, porque claro, si mal lo recuerdo, usted habló de que sí, Diego Rivera sí, lo dijimos, fue un pintor anecdótico, por lo menos en parte de su pintura, y que por eso mismo sí, sería reaccionario. No obstante que la temática, todos lo sabemos, las culturales que tiene la Ciudad de México sobre todo, es sí, evidentemente revolucionario. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista, lo importante en el arte, ¿verdad?, es el hecho de que ofrezca nuevas soluciones, de que el artista se presente con una personalidad sumamente definida, ¿verdad? En el caso de Diego Rivera, ¿verdad?, era un artista reaccionado porque miraban hacia el pasado y sus influencias que recibían eran las del Renacimiento italiano, ¿no? No estaban dentro de su tiempo, no estaban dentro de su época, ¿no? ¿Qué importa que estuvieran? Además era antirrevolucionario también hasta en su contenido mismo, ¿no? Definitivamente. A ver, vamos a ver. Por acá y luego por acá. Dos preguntas más, yo creo, ¿no? Sí, y ya le paramos, ¿no? Ya llevamos 2 horas. De los talentos de la pintura de México, hay 2 principales de corto dibujo que para mí tienen mucha fuerza, que es
esa fuerza yugular encuentro en la angustia que produce su dibujo es José Clemente Orozco, que se conoce a usted. Yo quisiera que explicara si hay una consideración de parte suya hacia el dibujo de Orozco. Y esa sería la primera pregunta. La siguiente sería que me explicara la insistencia del autorretrato en su obra. Muy bien. Perfecto. Bueno, José Clemente Orozco es otro de los grandes artistas de México, ¿no? Yo soy un enorme admirador de los grandes artistas de mi país. Y José Clemente Orozco es de quien recibo la primera influencia, ¿no? Es el primer artista plástico que influye sobre mí. Digamos que primero estaban las influencias literarias de Dostoyevsky y todo eso. Pero el primer pintor que veo y que me conmueve profundamente y que de alguna manera imito es a José Clemente Orozco. En una autobiografía mía publicada cuando hace ya muchos años, que se llamó Cuevas por Cuevas, que se refiere a mi infancia y a mi adolescencia, hablo de la enorme admiración que yo podía haber tenido cuando tenía yo 12, 14 años, así como ahora los jóvenes pueden tener como ídolos a los cantantes populares como Emanuel y Juan Gabriel y todo eso. Mi ídolo era José Clemente Orozco, ¿verdad? De la misma manera que lo era Dostoyevsky dentro de la literatura. Orozco es un excelente dibujante, es un artista no del todo personal, digamos. Si se me da a escoger ahora, me quedo definitivamente con Siqueiros y con Tamayo, dentro de los llamados cuatro grandes. Pero Orozco es un gran artista, definitivamente. ¿Qué más puedo decir? Es un gran artista que admiro mucho. ¿Cuál era la otra pregunta? De los autorretratos. Me pregunta sobre la insistencia de los autorretratos. Es una obsesión como la de Cristo de envolver todos los objetos. Yo me empiezo a autorretratar desde muy chico, desde niño. Me contaba mi madre que en la sala de la casa, en la casa esta en los altos de la fábrica de papel, había un espejo antiguo muy inclinado así, ¿verdad? Y que entonces yo me acostaba en el suelo siendo niñito y tomaba las hojas de papel que se fabricaban en la fábrica allá abajo, ¿verdad? Y me ponía a hacer autorretratos. Los primeros autorretratos que se conservan, que algunos de ellos en mi poder, otros en poder de José Gómez Sicre, crítico de arte que vive en Washington, son autorretratos realizados a los 8 años. El más conocido de los autorretratos de la infancia es uno en la que aparezco con paperas. Estoy vendado y verdad, y estoy chillando porque pues, me está doliendo mucho las paperas que debe haber tenido en ese momento, ¿no? Tenía 10 años entonces, es pintura, no es dibujo, es un óleo sobre cartón que también pertenece a José Gómez Sicre. A partir de entonces creo yo que no ha pasado un solo día sin que me autorretrate. Yo inicio mis actividades del día subiendo a mi estudio a las 6 de la mañana y frente a un espejo me observo y me pongo a dibujar, ¿verdad? Son miles y miles y miles de autorretratos los que he realizado. Es importante señalar también otro hecho, que desde hace 30 años todos los días me tomo una fotografía. No se trata de una fotografía artística, ni mucho menos un simple documento. Yo aparezco con un cartoncito así como las fotos de carnet, de pasaporte y eso, así con un cartoncito con la fecha anotada. Y todo eso, ¿verdad? Las planillas se van archivando, se van guardando para, pues ahí se va observando el paso del tiempo, ¿no? Yo creo que el autorretrato no es más que nada el resultado de una persona como yo, tremendamente angustiada con la idea de la muerte, ¿no? Es observarse todos los días aterrado, sabiendo que ese rostro que se observa, que se mira en el espejo, ¿verdad?, va a desaparecer. Bueno, yo creo que una pregunta más para terminar, ¿verdad? Bueno. Sí. ¿El artista nace o se hace? Pues quién sabe, eso sí es bastante. Yo creo que hay artistas que sí ya nacen con facultades, ¿verdad? Que nacen con una extraordinaria habilidad, como puede ser el caso de Picasso. En muchos casos el arte, ¿verdad?, como las enfermedades venéreas, es un asunto de herencia, ¿no? A veces Picasso era hijo de pintor, por ejemplo, ¿no? Se trae en la sangre
pero a veces la vocación se descubre tardíamente, ¿no? Podríamos decir que dentro de las artes plásticas no se dan mucho los talentos precoces, porque Picasso sí empieza a dibujar a edad muy temprana, por supuesto, pero no se encuentra a sí mismo hasta una edad ya más avanzada. Esas precocidades que sí se dan en la música, ¿verdad? Un Mozart, por ejemplo, creo yo que no hay dentro de las artes plásticas, ¿no? Sí hay las manifestaciones tempranas de una habilidad, definitivamente, ¿no? De una mano diestra para el dibujo, para la pintura, ¿no? Pero el encuentro de un estilo personal se da generalmente ya a una juventud un tanto avanzada, ¿no? Van Gogh no era pintor. Van Gogh pinta durante muy pocos años de su vida. Descubre de pronto su vocación de artista, ¿no? Tenía tan torpe mano que incluso es rechazado de las academias de arte en París, ¿no? No pasa los exámenes de admisión. Y sin embargo su vocación, su necesidad de expresarse a través de la pintura y del dibujo es poderosísima, ¿no? Y en poco tiempo realiza una obra verdaderamente extraordinaria. De manera que realmente no podríamos decir, ¿no? Son diferentes casos. Bueno, para finalizar, quiero recordarles que mañana a las 8:30 tenemos la muestra de José Luis Cuevas en el Museo del INBA, actividad coordinada con el INBA aquí en la ciudad y con el apoyo del gobierno estatal. Agradecer nuevamente, encarecidamente, la presencia de José Luis Cuevas en nuestra universidad y un pequeño comercial entre paréntesis. El escritor Carlos Fuentes, que iba a estar con nosotros el día 16, toda la relación con Fuentes fue a través del Colegio Nacional. En el Colegio Nacional nos llamaron hace unos días para informarnos que Fuentes estaba enfermo y que posponía su conferencia, hecho que yo quise confirmar personalmente, y le llamamos a donde se encuentra actualmente en Inglaterra, y las palabras de Fuentes fueron: no cancelo, estoy posponiendo para la última semana de agosto. Entonces esperamos que Carlos Fuentes esté con nosotros la última semana de agosto, lo anunciaremos con suficiente anticipación. Bueno, pues muy agradecidos por la presencia de todos ustedes y de nuevo un aplauso para nuestro querido José Luis Cuevas. Muchas gracias.